Hola Efraín, qué bueno verte nuevamente. Hola Amy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo siempre vengo contenta porque yo sé que tú vas a tener un tema que a todos nos va a interesar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy me gustaría hablar acerca del yo-yo, de cómo nos debemos cuidar y de cuáles son las cosas que tenemos que estar tomando en cuenta para poder tener un yo-yo que pueda ser un buen padre, un buen trabajador, un buen amigo, un buen miembro de la comunidad. Ok, ¿y con cuál queremos empezar? Mira, yo siento que para poder tener un buen yo-yo hay cuatro aspectos que hay que cuidar. Hay dos que son más obvios y que todo el mundo habla de ellos, aunque yo tengo algunas ideas que no estoy seguro que todo el mundo va a estar o de acuerdo o va a saber algunas de las cosas que yo voy a compartir con ellos hoy. Y es la parte del ejercicio y la comida. Esa todo el mundo sabe que uno tiene que comer bien y que hacer ejercicio. Comer bien no es igual para ti que para el otro. ¿Qué es comer bien? Exactamente. Entonces, esos son dos elementos, ¿no? Ok. Pero los otros dos elementos, y a lo mejor a los cuales tengo muchísima más pasión, es uno, el dormir bien. Y el otro es cómo manejamos el estrés y cuáles son algunas ideas de cómo hacerlo, pero también por qué tenemos que hacerlo y qué pasa cuando no lo hacemos bien. Así que ahí, como tú quieras que comencemos, ¿cuál te interesa a ti más primero? Y comencemos por ese primero. Te voy a contar. A mí me llamaban la gurú del sueño. Oh, wow, ok. Así que vamos a empezar por el sueño. Yo siempre, y lo creo y lo vivo, un buen sueño te ayuda a tener un mejor día. Obviamente, y va mucho más allá, Amy. Cuando dormimos pasan muchas cosas importantes en el cerebro. Durante el día nosotros estamos expuestos a muchísimas ideas y luego en la noche el cerebro tiene que decidir cuáles de esas ideas se guarda y cuáles de esas ideas desecha, porque muchas veces el cerebro no puede guardar todo lo que oímos en el día. Y hay algo que me llama la atención en cuanto a esa parte de qué guardamos y qué desechamos. Hay personas que son pianistas o que están estudiando el violín y que todo el día tratan de aprender algo y se equivocan y se equivocan y se equivocan. Y al día siguiente, después de un buen sueño, pueden tocar la pieza que no pudieron tocar el día anterior. Y muchos de los científicos te dicen que lo que pasa es que la conexión de cómo hacer lo correcto se construye en la noche para que en la mañana siguiente los dedos se puedan mover como se tenían que mover para tocar la pieza perfectamente. Así que es súper importante dormir bien porque muchas cosas importantes pasan en la noche. Tú sabes perfectamente que nosotros renovamos nuestras células, las papilas gustativas cada 24 horas, las células de los huesos a veces cada 6 meses, 3 meses, los músculos, etc. Y esa reconstrucción comienza a dirigirse en el cerebro primero. Entonces, para poder estar renovando las células, haciendo todo lo que tenemos que hacer, tenemos que poder dormir bien. Porque si no dormimos bien, todas esas cosas se quedan mal hechas. Y algo bien interesante es, dormir bien, importante es en qué horario. Porque Cor el horario tiene también mucho que ver con relación a todo lo que está pasando con la limpieza de los distintos órganos de nuestro cuerpo. Total, y eso es súper importante. Tenemos que tener una disciplina de ir a dormir y levantarnos idealmente siempre a la misma hora, porque ese es ese ritmo circadio que tenemos en el cual el cuerpo sabe que es hora de dormir y es hora de levantarse. E inclusive imagínate que una de las cosas que más me llama la atención es que personas que son ciegas pueden saber cuándo es día y cuándo es noche basado en su ritmo circadio. Claro, el cuerpo tiene una memoria de alguna forma que lo va hilando. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, si tú eres de esas personas que sí o sí te vas a parar en la madrugada para ir al baño, idealmente es que no prendas ninguna luz, porque esa pequeña luz rompe como con ese hilo que ya llevas de un sueño o de un descanso. Correcto, y así que además de lo que hemos hablado, que es importante para reconstruir células, para poder levantarse y tener un mejor día, el sistema inmunológico. Las personas que duermen mejor tienen mejor sistema inmunológico. Las personas que duermen mejor, oye esto, cuando toman una vacuna la absorben mejor que una persona que no ha dormido bien la noche antes de tomar la vacuna, por ejemplo. Claro.
Porque sí, porque tu cuerpo entonces está viviendo el tema que vamos a hablar más adelante, el estrés. Correcto. Porque cada vez que te vas a someter a algo distinto, por algún motivo, se estresa tu cuerpo. Y al estresarte, definitivamente no estás ayudando a que los procesos se den de manera más, yo diría que más simplificada, porque hay una resistencia igualmente dentro del cuerpo. Así que para redondear un poquito el tema, higiene acerca del sueño, 1 hora antes no ver el teléfono, que es tan difícil, 2 horas antes no tomar agua para no tener que levantarse al baño, 3 horas antes no comer, porque lo que pasa es que cuando tú comes tarde, el mensaje que el cerebro toma es que es hora de estar trabajando, entonces confundes al cuerpo. Y ayer escuché uno que es esta regla de 1, 2, 3 y 10, Ajá. y es que 10 horas antes no tomar cafeína. Entonces con esas 4 cosas puedes tener un mejor sueño y tener un mejor sueño. Hay personas hay estudios que dicen que muchas de las enfermedades más graves que vivimos hoy tienen menor incidencia en las personas que duermen bien. Así que esa es mi primera, la gente que me conoce, así como a ti te decían, ¿qué? ¿Cómo te decían? La gurú del sueño. A mí la gente también me dice que estoy obsesionado por el sueño, pero es que hay que poder dormir bien porque el yo del mañana nos va a apreciar que dormamos bien siempre. Te voy a agregar un temita nada más Dale. en el sueño, y es, hay que estar muy pendientes de lo que vemos y escuchamos antes de dormir. Nos encanta decir que ay, voy a ver qué está pasando en las noticias, ¿ya? Eso se queda en tu cerebro dando vueltas. Sí. Y algo que me recordaste es que podemos transicionar hacia el tema del estrés. Claro. Es si te despiertas en la noche, contar las respiraciones, porque eso hace que el cerebro no pueda estar pensando en otra cosa y entonces se concentre en contar respiraciones, y eso nos puede permitir volver a dormir. Que dicho sea de paso, eso de contar respiraciones es una de las mejores maneras de manejar el estrés, que yo soy también fanático de eso, y es la meditación. Completamente. Que de la meditación habían tantos tabúes, ¿no? Sí. ¿Cómo meditas tú? Bueno, lo que yo hago es el cuento de respiraciones. Okay. Yo lo que trato de hacer es, y tengo varias maneras de hacerlo, ¿no? Hay una técnica que se llama la técnica 4-7-8, que es inhalas por 4, sostienes 7 y dejas escapar por 8. Claro. Esa creo que inclusive el US Army lo enseña como unas maneras para irse a dormir, esa técnica. La otra que yo uso a veces es contar respiraciones, pero desde 1000. Así que yo hago 1000, 999, 998. Y lo que pasa es que te obliga a tener que estar pensando por dónde van las respiraciones. Y el cerebro se te apaga y dejas de pensar en esas otras cosas. Estás presente. Correcto. Inclusive algo que aprendí de un libro que escribió un cardiólogo que mejoró la salud cardíaca de sus pacientes enseñándolos a meditar, era que cuando uno está dormido, él decía que el corazón bajaba sus latidos un 10%, pero a veces cuando tú meditabas, el corazón dejaba de latir en un 20%, lo cual significa que se te bajaba todo la operación. Y lo que significa eso es que bajamos a estar en esos niveles altos de cortisol y altos de adrenalina, que tanto daño le hacen a los órganos. Total. Entonces, ¿cómo se puede hacer en un mundo como el de hoy para vivir sin tanto estrés? Que a mí me parece algo interesante, porque tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Siempre hay como 3 respuestas típicas, ¿no? Estresado, estresada, ansioso, deprimido. ¿Cómo manejamos el estrés diario? Bueno, la primera forma que yo siento que es para poder manejar el estrés es entender el impacto que tiene entre nosotros. Los seres humanos estamos diseñados para que se eleven nuestros niveles de cortisol y adrenalina cuando se aparecía aquel tigre que teníamos que salir huyendo y poder salvarnos. Y por eso es que el cuerpo humano funciona de la manera que funciona.
El problema es que el tigre ese se nos aparecía una vez cada 30 días. Y hoy ese tigre se nos aparece 10 veces al día, porque ese tigre es el jefe, los problemas económicos, el que tengo un hijo enfermo, etc. Entonces, lo que yo hago, primero que todo, es entender el impacto que tiene el estrés en mí. Y cuando yo lo entiendo y cuando yo entonces quiero tener un mejor mañana, entonces yo trato de ver qué cosas puedo, por un lado, cuando se me presentan, ponerlas en perspectiva. Y por otro lado, tratar de meditar todas las mañanas y meditar mientras, si me despierto en la noche, volver a contar respiraciones para poder volverme a dormir. Y te doy un ejemplo. Yo soy de las personas que cuando voy en la calle y alguien se me mete y me corta manejando, yo no me enojo. Yo lo que me pongo a pensar siempre es, digo, pobre persona, ¿qué nivel de estrés tendrá esa persona que va tarde o qué problemas tendrá en su casa o qué problemas tendrá en el trabajo que la hacen comportarse de esa manera? Entonces, eso me evita a mí enojarme porque simplemente, ¿para qué me voy a enojar si no puedo hacer nada al respecto? Es como estaba leyendo ayer a un filósofo griego que me gusta leer, que decía que las cosas que no puedo cambiar, eso es externo, no lo puedo cambiar. Entonces, tratar de dividir lo que se nos presenta en la vida en cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Y aquellas que no podemos cambiar, no tratar de cambiarlas, no tratar de que nos roben el sueño y por ende que nos causen menos estrés. Ese diría yo que es una de esas maneras, ¿no? Y las que puedo cambiar, cambiarlas, pero esa es una. Y yo siento que todo esto se resume en autoconocimiento. Sí, por supuesto. Al conocerte tú empiezas a ser más bondadoso contigo y eso es lo que trasladas. Claro. Y hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Porque vuelvo y repito, las cosas que se nos presentan en el día, si no las puedo cambiar, ¿para qué nos van a impactar? Porque si nos estresan, entonces nos van a causar que se nos baje el sistema inmunológico, que no durmamos bien, etc. ¿no? Así que poner cosas en perspectiva, entender lo que podemos cambiar o no cambiar, es una manera en la cual yo trato de manejar mi propio estrés. Entender que si no lo manejo bien, ¿cuál es el impacto que eso va a tener en mí? Porque hay muchísimas enfermedades hoy que no habían antes y que cuando los ves a los doctores, a los neurólogos, a todas las personas, a todos los científicos te dicen que porque el estrés que manejamos hoy era mucho más que el de hace 50 años o hace 100 años y estas cosas están más presentes hoy. Así que tener un poquito de miedo a esas cosas que nos pueden pasar si no manejamos el estrés es un motivador para mí para querer manejarlo, para hacer lo siguiente que debemos hablar, que es tratar de hacer ejercicio y buscar el tiempo para hacer ejercicio, porque eso también nos ayuda a manejar el estrés. El estrés y también a tener un mejor sueño. Fíjate que todo está ligado, nada está separado. A mí me causa mucha gracia cuando queremos a veces como que irnos dividiendo, segmentando. Al final somos uno solo. Totalmente. El yo. Y todo eso está conectado, porque la parte del ejercicio que yo he aprendido a desarrollar o enfocarme, últimamente yo era una persona que me gustaba ir a correr, hice 5 maratones y siempre estaba más en la parte de los ejercicios aeróbicos. Últimamente estoy poniendo la atención mucho a un oncólogo en Estados Unidos que se llama Peter Attia, y él tiene un podcast que se llama The Drive y tiene un libro que se llama Outlive, que me he vuelto fanático de él. Él habla de que la salud y la correlación de vivir más años y vivirlos mejor tiene una alta correlación con la masa muscular que tienes. Entonces yo he pasado un poco de estar enfocado en la parte del ejercicio, en la parte aeróbico, a también ponerle más atención a la parte de mantener la masa muscular, porque perdemos masa muscular a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos pasando los años. Entonces, a veces no es que vas a construir músculo, a veces es que va a detener la pérdida del músculo, ¿no? Y muchas veces se piensa, bueno, pero es que el tema de la masa muscular pasa ya cuando estás viejo. Hay que empezar desde temprana edad a tener ese hábito de cuidar de ti. Y si tienes que empezar ahorita a verte y decir, bueno, ¿en dónde estoy? No importa que estés gordo o flaco. Lo importante es que tengas la conciencia de qué es lo que este cuerpo realmente necesita para llegar a ese yo del mañana que buscamos y tomar acción. Totalmente, totalmente. Entonces, movernos en la dirección, también comenzar pequeño, porque a veces queremos correr
Quiero el maratón de una vez. Exactamente, y acuérdate que primero gateamos, después caminamos, después corremos. Entonces entender que más importante que hacer mucho una vez es hacer poquito constantemente, ¿no? Ahí están los hábitos atómicos que también nos enseñan mucho acerca de cómo mejorar en esas áreas. Así que la parte de ejercicio, te tengo que contar que tengo dos motivadores muy importantes. Tanto Mariela y yo tenemos dos motivadores importantes que son mis propios hijos, ¿no? Yo también, pero son los míos también. Exactamente. Son mis dos hijos, la verdad que están pendientes, ¿no? Y hay data importantísima. Por ejemplo, hay data que dice que las personas que tienen una fractura en la cadera después de los 70 años, por ejemplo, de los 65 años, un alto porcentaje nunca se levanta de la cama. ¿Y por qué nos pasan las fracturas? Porque tenemos músculos que no sostienen bien el esqueleto. Entonces, esa es una motivación grande. Y la última, que es la otra manera de cuidar al yo, ya hablamos de dormir, ya hablamos de manejo del estrés, ya hablamos del ejercicio, es obviamente la comida. Y allí también he aprendido mucho. Si tú hablabas conmigo hace 10 años o hace 12 años, yo estaba enfocado en cortar las grasas, porque yo pensaba que eso era lo que tenía que hacer. Sí. Pero a medida que he ido aprendiendo, me he dado cuenta que realmente el enemigo número uno en la comida es el azúcar, no la grasa. Ahora bien, cuando comes grasa en presencia de azúcar, la grasa se almacena. Pero si tú comes grasa y controlas las azúcares, entonces menos grasa se almacena por un lado y puedes tener una vida tan saludable, porque tantas cosas que he aprendido de epiterapia. El azúcar lo que te hace es que te impacta tu sistema metabólico. Y adivina qué pasa. Cuando tú te fijas en el cáncer, en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades de Alzheimer, adivina cuál es la primera parada que llevan a esos lugares. La parte de la resistencia a la insulina y un desequilibrio metabólico. Así que cuando tú controlas que no tengas un desequilibrio metabólico, entonces estás evitando de por sí, o estás evitando la primera parada a esas otras enfermedades que son tantísimo más horribles, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer y el cáncer. Que es un tremendo motivador para tomar acción, porque a veces nos quedamos en la teoría. Claro, y yo, por ejemplo, tú sabes que yo soy un pensador del yo del mañana, siempre ando pensando, porque yo entiendo que hay que disfrutar la vida hoy, pero la mayoría de las personas va a vivir 80 años y tú los quieres vivir en la mejor salud posible para que realmente puedas disfrutar esos años cuando estás más avanzado en edad. Qué tema tan fascinante. Yo creo que nosotros luego vamos a hacer uno de cada uno en específico, porque a mí cada uno de ellos me parece que a veces escuchamos muchas historias, pero no lo traemos a cuál es mi presente y qué puedo hacer yo en este momento para cada día estar en mejor salud física, mental, emocional y espiritual. Totalmente, y en eso de la parte de la salud mental, que como tú dices, tenemos que ahondar en estos temas, hay mucho por hablar. Lo importante que es ese contexto de lo que no puedo cambiar, no tratar de cambiarlo, saber, conocerse a uno mismo, saber lo que uno puede cambiar y no dejar que el ambiente, tratar de que el ambiente no lo impacte tanto a uno, que tanto nos impacta hoy, por ejemplo. Claro. ¿No? Así que sí, entonces vamos a hacer uno de estos en detalle de cada uno de estos temas. Claro que sí. Gracias por compartir tanto de lo que a ti te ha funcionado para ayudar al resto que nos escucha. Gracias. Gracias a ti, Amy.